Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Este 4 de junio habrá elecciones en el Estado de México y Coahuila. Y si vives en alguna de esas dos entidades, seguramente has respondido a encuestas durante las campañas o incluso te han pedido copia de tu credencial de elector. ¿Pero esto es legal? ¿Qué pasa con tus datos? ¿Quién los debe proteger? De esto y más hablaremos en esta emisión. Empecemos con lo básico. En el Estado de México, la lista nominal de electores, es decir, quienes tienen una credencial vigente y pueden votar, suma 12.676.000 personas. Mientras que en Coahuila se compone de 2.355.000 ciudadanos. ¿Pero qué pasa con los datos personales de todas estas personas? Y para hablar de esto, hoy nos acompaña Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias al INAI y a usted, Nayeli, por esta oportunidad de conversar. Muchas gracias. Este programa, que es para los ciudadanos de a pie, siempre es importante tener conceptos como muy claros para que todos sepamos de qué hablamos. Y generalmente escuchamos mucho estos términos de lista nominal y padrón electoral. ¿Cómo podemos entender qué son y cuáles son las diferencias, Ciro? Bueno, el padrón electoral es el conjunto de ciudadanos que se inscriben para votar y la lista nominal son esos mismos ciudadanos pero que recogieron su credencial. Okay. Es decir, si tú te apuntaste en un módulo del INE y no fuiste por tu credencial, pues en realidad cuando se haga la lista nominal para una votación determinada, si no tienes tu credencial, pues no vas a tener derecho al voto. La credencial, además de ser nuestro método de identificación, en los hechos es la cédula de identidad ciudadana en este país, es la llave con la cual abrimos la puerta a nuestra participación política electoral, es decir, al voto. Y pues se trata de la base de datos, el padrón electoral más robusta del Estado mexicano, es decir, no tenemos otro listado tan preciso, tan completo, tan actualizado. Puedo decirte que de cada 1,000 ciudadanos, de cada 1,000 personas arriba de 18 años en nuestro país, 998 tienen una credencial para votar. Claro. Y además nuestra credencial tiene datos como nombre, obviamente, pero fotografía, huella, CURP, datos personales. ¿Qué hace el INE o qué ha hecho el INE justamente para proteger estos datos? Los datos personales son de la persona y por supuesto la persona los proporciona para tener acceso a, en este caso, al derecho al voto, pero el INE tiene la obligación de resguardar esos datos y de no compartirlos con nadie. Por ejemplo, hubo un momento a lo largo del actual sexenio, cuando todavía era Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que le dijo la Secretaría de Gobernación al INE, danos los datos biométricos de la gente. Pues no te los podemos dar porque nosotros los resguardamos, pero cada ciudadano es el que decide si te los da o no. Es decir, tus huellas dactilares, tu fotografía, son datos personales que el INE resguarda porque pues la gente los entrega. ¿Y por qué el INE los necesita? Para que nadie obtenga dos credenciales y pueda tener dos identidades siendo la misma persona. Entonces, cuando uno va a tramitar su credencial y le pide que proporcione sus huellas, lo que hace un sistema muy robusto informático del INE es cruzar ese registro de uno con todas las personas que están en el padrón para que no se den las duplicaciones que eran pues lo habitual cuando no había un padrón confiable ni elecciones confiables. Había gente excluida arbitrariamente del padrón, hoy nadie está excluido arbitrariamente y nadie puede votar dos veces. Antes pues se podían repartir credenciales para votar y la gente votando en distintas casillas por el candidato del partido oficial. Eso ya no ocurre en nuestro país y la base para tener elecciones confiables es tener un padrón confiable. Esa es la importancia de este instrumento.
Claro. Y justamente nos acercamos a la elección de Coahuila, el Estado de México, y bueno, no solamente en ellos, en cualquier ejercicio de esta naturaleza, a veces vemos a operadores políticos, ¿no? Pidiendo los datos de la credencial del elector o incluso copia de la credencial del elector. ¿Esto se puede, Ciro? ¿Esto es legal? No, de hecho los datos como son de la persona los proporciona solo a su voluntad y los partidos políticos tienen acceso a controlar la calidad del padrón. Todos los partidos vigilan. Hay 333 comisiones de vigilancia, una nacional, una por cada entidad federativa y 300 en los distritos electorales. Y así los partidos ven que no se está inflando el padrón artificialmente o reduciendo artificialmente. Pero una cosa es que los partidos controlen que el padrón esté bien hecho y otra es que ellos puedan manejar los datos de los ciudadanos. Ajá. Te cuento un ejemplo. Sí. Cuando se ha hablado de que el padrón está a la venta, siempre ha sido porque los partidos han filtrado, han hecho mal uso del padrón y por eso el INE decidió desde 2017 ya no entregarles el padrón, sino permitirles la consulta in situ en computadoras que no tienen acceso a internet, que no tienen drives, es decir, ellos pueden hacer todos los análisis estadísticos, pero no se pueden llevar la información. Y otra cosa, en el listado nominal, cuando nosotros vamos a votar, nos identifican, hay un cuadernillo donde está nuestra foto, nuestro nombre y de todas las personas que votan en esa casilla. Exacto, sí. Cada partido tiene una copia del listado nominal por casilla, pues para ver que están llegando a votar ahí los ciudadanos y las ciudadanas que corresponden. Pero ya le quitamos, en el INE, quitamos porque me tocó tomar esa decisión, la dirección de las personas, porque no necesitan saber dónde vives cuando tú vas a votar. Les interesa saber que es fulanito de tal, que vive en esa sección, ahí está su fotografía, ya si vive en esa casa o en la otra, no es relevante, pero los partidos guardaban esa información y por eso luego se vendía incluso para fines comerciales, de propaganda, etcétera. O hemos visto, por ejemplo, en la revocación de mandato, la asociación que siga la democracia, a pesar de ese nombre, eran muy poco demócratas, porque entregó firmas de 15,000 personas fallecidas. ¿Cómo puedes saber cuál es el número de credencial, la clave de elector, el nombre de una persona que falleció hace años? Porque guardaron esos listados y entonces hubo un mal manejo. Por eso es que ya ahora se está restringiendo la información que se pone en esos listados para que nadie suplante a los electores. Es muy importante que el INE siga al frente del padrón electoral, que no lo manipule la Secretaría de Gobernación, esta o de cualquier otro gobierno, porque lo que estamos viendo es que si bien en México ya no hay fraudes, porque hay una institución autónoma, profesional y muy vigilada, todavía hay gente que hace trampas, como estos que promovieron la revocación de mandato y entregaron firmas de muertos. Eso no tendríamos que verlo en las elecciones. No lo tendríamos que ver en ningún ejercicio. Este fue un ejercicio de participación directa. El INE sancionó a esta agrupación que siga la democracia y, por ejemplo, la Fiscalía especializada en delitos electorales tiene los datos de quiénes son las personas y eso es un delito en el Código Penal mexicano. Vamos a ver si la Fiscalía hace algo. Me temo que no, porque esa Fiscalía no está actuando con autonomía y sabemos que actuar con autonomía en este momento, en este país, pues tiene sus consecuencias. Lo vemos con el INAI, que lamentablemente por una decisión desde el poder no está el Pleno con el número de integrantes que necesita para sesionar y defender el derecho a la información y la transparencia de la ciudadanía y pues ataques a las autoridades que defienden su encomienda constitucional y con ello los derechos de la gente. Exactamente. ¿Qué mensaje darle, Ciro, a quienes nos ven, a quienes pueden participar en estos comicios en Coahuila, en el Estado de México y también pues el siguiente año de ¿por qué importa justamente tener un INE autónomo? ¿Por qué
resguardan nuestra información, ¿no?, de millones de mexicanos. ¿Por qué nos tendría que interesar? Bueno, creo que hay mucho interés. Las manifestaciones de noviembre y febrero demostraron una ciudadanía muy activa defendiendo su derecho a elecciones auténticas, a que existan instituciones autónomas y no meros instrumentos del poder para mantenerse en el poder como pasaba en el México autoritario, aunque ahora hay vientos que quieren que regresemos a ese México autoritario. Y por ejemplo, la derrota del Plan B fue importantísimo porque una de las cosas que decía el Plan B es que ahora los módulos del INE, ahí donde diario 120,000 personas acuden a tramitar su credencial, ya sea a solicitarla o a recogerla, que esos módulos se movieran a oficinas de gobierno, ahí donde los presidentes municipales de los partidos hacen sus operaciones políticas. Imagínate que los datos de 95 millones de personas estuvieran en oficinas de los gobiernos dependientes de los partidos políticos de determinada fuerza, pues eso sería poner en riesgo incluso los datos que son de cada persona. Entonces, actualicen su credencial, cuídenla mucho y no compartan sus datos porque los datos son de cada ciudadana, de cada ciudadano. El INE es una institución confiable que está trabajando para la ciudadanía y mientras tengamos instituciones que cumplan con su labor y ciudadanía activa y participativa, la democracia estará en pie, aunque pues hay intentos de lastimarla y con ello lastimar el derecho a la gente a tener elecciones libres y auténticas. Y esa es una conquista que costó muchísimo tiempo y a la que no deberíamos de renunciar, ¿no? Exactamente. Pues Ciro, muchísimas gracias por esta explicación, por su tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, es derecho exclusivo de los ciudadanos afiliarse a estos, por lo que no puede ser registrado sin tu consentimiento, pero hay ocasiones en que sí puede ocurrir. ¿Cómo saber si estás afiliado a un partido político? Aquí te mostramos cómo verificarlo en estos sencillos pasos. Conoce si estás afiliado a algún partido político. Si desconoces si tus datos han sido utilizados para afiliarte a alguna institución partidista, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la dirección electrónica que aparece en pantalla. 2. Escribe tu clave de lector que viene en la parte frontal de tu identificación del INE. 3. Revisa los resultados y valida que la información sea correcta. 4. Da clic en el recuadro Generar solicitud de baja. Si quieres desafiliarte, descarga el formato y llénalo con la información solicitada. 5. Presenta el documento con 2 fotocopias de tu INE en cualquier oficina del instituto. 6. Descarga el formato de queja si consideras que fuiste afiliado indebidamente o sin tu consentimiento. 7. Preséntalo ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE más cercana a tu domicilio. O llama al Telinai al 800-835-4324. Y si alguna institución solicita datos de tu credencial o copia de ella, recuerda que tienen la obligación de cumplir con estas recomendaciones establecidas por el INAI. Deben evitar pedirla si no es necesario, es decir, evitar usar tu credencial para identificarte en cualquier lugar. Solo utilízala en asuntos o trámites que así lo requieran. Si la tienes que pedir, no te puedes quedar con una fotocopia.
Evita reproducir o sacar fotocopias que no sean necesarias, ya que esto puede aumentar el riesgo inadecuado de los datos personales. Si tienes que fotocopiar o reproducir, resguarda la información con medidas de seguridad y confidencialidad adecuada. En caso de fotocopiado, es importante establecer medidas de seguridad y almacenamiento con las personas que traten estos datos personales. Si ya no es necesario, suprime los datos personales. Cuando deja de ser necesaria la información o se haya concluido el plazo de alguna relación, es necesario eliminar los archivos a fin de evitar un mal uso. Mide el riesgo. Entre más datos personales trates, más obligaciones tendrás que cumplir. Para disminuir los riesgos, tanto la persona titular como el responsable solo deben de pedir los datos en caso de que sean necesarios. Si quieres leer el documento completo, puedes consultarlo en este código QR. Y para continuar con este tema, nos acompaña Josefina Román, comisionada del INAI. Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Naye. Buenos días. Josefina, preguntarte primero que nada, cada vez que hacemos algún trámite en cualquier institución prácticamente, nos piden una serie de requisitos, incluyendo nuestra identificación oficial, que la mayoría de las veces es la credencial del INE. ¿Qué pasa con esa información? ¿Qué pasa con esa documentación tal cual en las instituciones? ¿Cómo se resguarda? ¿Cómo se archiva? ¿Cómo se tendría que cuidar? Bueno, en México hoy tenemos como medio oficial de identificación a la credencial del INE, pero la credencial del INE contiene una serie de datos personales que hay que proteger. Es el nombre, en algunas ocasiones el domicilio, porque hoy nos da la posibilidad de anotar el domicilio o no, está la fotografía, la huella digital, la firma. Y como el derecho a la privacidad es un derecho humano reconocido en México y tenemos legislación específica de la materia, por un lado es cuando el ciudadano entrega esa información al INE. Se entrega con la finalidad de ejercer sus derechos político-electorales, pero adicionalmente tiene la función de que con este medio de identificación oficial puedo acceder a servicios, hacer trámites de toda naturaleza ante instituciones públicas o también ante privados. Con ello, tenemos que aplicar la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, instituciones públicas. El INE tiene obligaciones, tiene responsabilidades en el tratamiento adecuado de esos datos personales. Otras instituciones que recaban información, también la credencial del INE, tienen también las mismas obligaciones señaladas en ley. Pero ahora, ¿qué pasa con los particulares? Exacto. Con los particulares igual tienen que aplicar la ley federal. Básicamente son los mismos principios, las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Tratándose de instituciones públicas, inclusive podemos hablar del principio de responsabilidad. Si no se hiciera un tratamiento adecuado de datos personales, específicamente de la credencial del INE, se puede incurrir en responsabilidades administrativas. Se da vista al órgano de control interno y este tendría que iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Tratándose de particulares, si no cumplen con principios, obligaciones que tienen que llevar a cabo, deberes de seguridad, de confidencialidad, también se puede iniciar procedimientos, primero de verificación, de investigación, pero en última instancia podemos llegar a imponer sanciones económicas importantes. Y Josefina, ya lo abordaste en tu primera respuesta, pero me parece necesario que pudiéramos puntualizar, sobre todo en el contexto que estamos atravesando, que es la elección en Coahuila y en el Estado de México. ¿Qué pasa con los partidos políticos, con los estrategas de los candidatos que en ocasiones recaban información de sus simpatizantes cuando acuden a un mitin o
incluso les llegan a solicitar copia de su credencial de elector, ¿no? Los partidos políticos. En ese caso, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos respecto a los datos personales? Mira, a partir de la reforma de 2014 en materia de transparencia, los partidos políticos también ya son sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos Personales. Las personas que trabajan en partidos políticos no son servidores públicos, pero el partido político, el que sea, hoy es sujeto de la Ley General de Protección de Datos Personales. Esto significa que como cualquier otra institución pública o un particular, tiene los mismos deberes, obligaciones y responsabilidades que en la propia ley se señalan. Yo te diría, para empezar por el principio, el aviso de privacidad. Todas las personas que acuden a un partido político, a un meeting, como dices, deben de saber qué datos personales se van a recabar y cómo van a ser tratados esos datos personales y con qué finalidad. Una de las recomendaciones que venimos haciendo en el INAI es que si eres particular o eres institución pública, eres un partido político, si no es absolutamente necesario para la finalidad que requieres el tomar una copia de la credencial del INE, no te quedes con la copia. Claro. Si no la requieres como medio de identificación, no la solicites, porque si tomas una copia simplemente de la credencial del INE, tus obligaciones son mayores porque estás haciendo tratamiento de datos personales. Exacto. Tienes que, por ejemplo, si un particular quiere ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal como lo dices en el aviso de privacidad, tienes que darle respuesta. Si alguien quiere saber qué información tienes de mi partido político, hay que atenderlo. Y si no lo atiendes, esa persona va a acudir al INAI y nosotros tenemos que pedirle a ese partido político que atienda. Entonces, bueno, hoy la legislación establece con claridad que tienes que cumplir, por ejemplo, con deber de confidencialidad y de seguridad. Mientras más datos personales recabes, mientras más copias tengas de una credencial de lector, y cuando digo copia puede ser papel o puede ser electrónica o digital, a lo mejor el papel ya lo escaneaste y ya tienes un documento digital. Mientras más datos personales trates, es mayor tu obligación de medidas de seguridad que puedes establecer. Medidas de seguridad físicas, tecnológicas, administrativas. Entonces, la recomendación es solamente quédate o solicita los datos personales que sean necesarios, que sean pertinentes para el trámite o la finalidad que los estás recabando. Pero si no son necesarios o no son pertinentes, no te quedes con ellos. O bien, otra cosa, ya recabaste porque era necesario para hacer algún trámite. Pero si ya no tiene utilidad, entonces ya hay que ir haciendo la disposición final de estos documentos. Claro. Y también lo tocaste, pero igual hay que ampliarlo, es si un partido político, en este caso, por ejemplo, utiliza información personal, o sea, si cualquier ciudadano dice, este partido o una institución o un particular hizo mal uso de mis datos, yo no le autoricé que lo ocupara para alguna otra cosa, ¿qué puede hacer? ¿El INAI puede ayudarle de alguna manera? Sí, de hecho, una persona, yo lo único que pediría es que distingan muy bien cuando es un indebido tratamiento de sus datos personales. Si hay un indebido tratamiento de datos personales, puede hacer la denuncia ante el INAI. Hay muy diferentes maneras de hacerla. Puede llamar al CAS para pedir que se haga la denuncia. Puede hacerla también de manera física y presentarla a las oficinas del INAI. O inclusive tenemos un correo electrónico, es verificaeinvestiga@inai.org. Y se inicia un procedimiento de verificación. Como se trata de datos personales, en este caso sí es necesario que la persona se identifique, porque no confundamos el derecho de acceso a la información, que puede ser anónimo, con el derecho de acceso a mis datos personales. Claro. Si yo solicito mi información, entonces tengo que acreditar que soy Josefina Román, soy la persona que digo ser, ¿no? Exacto. Entonces, en una denuncia sí me identifico
identifico porque es el seguimiento que hacemos. Hay que señalar un domicilio o un medio para poder recibir notificaciones. Hay que mencionar cuáles fueron los hechos que me llegaron a suponer que hay un tratamiento indebido de datos personales. Y bueno, cuando se trate en un momento dado ya de un delito, una usurpación de identidad, entonces, bueno, ya cuando es un delito habrá que acudir al Ministerio Público que corresponda para que se investigue como delito. Pero todas las denuncias de indebido tratamiento de datos personales o simplemente el hecho de que no haya un aviso de privacidad, eso ya es una falta al principio de información. Entonces, se reciben las denuncias, las procesamos, hacemos la investigación debida, escuchamos también al sujeto obligado, en este caso al partido político, que nos dijera qué fue lo que pasó, y con base en eso determinamos si ha lugar a imponer una sanción o a enviarlo a procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que la ley establece. Ok. Y también, siguiendo en este contexto electoral, las redes sociales se vuelven también una arena idónea para la promoción, ¿no? Y la viralización de los mensajes, etcétera. Y hace un momento también hablábamos con un especialista que mencionaba que los datos de Facebook, por ejemplo, se pueden bajar, ¿no? Completa la base de datos y tener ubicado a personas de ciertas regiones del país, cierta edad, cierta afinidad política incluso. Ahí pues siguen siendo datos personales masivos también. ¿El INAI ha hecho algún tipo de contacto, de acuerdo con las compañías a cargo de estas redes sociales? En este caso, digamos, Facebook, que es una de las más grandes, con Meta, Josefina. Nosotros no tenemos, no dejamos de tener contacto o apertura con las grandes empresas que hacen el uso masivo de datos personales. Facebook, ahora Meta, la red social sigue siendo Facebook, la empresa es Meta, está Google, Amazon, Apple. Entonces, todas esas empresas justamente eso es lo que hacen. En México, la ley federal que aplica a particulares, es decir, a estas empresas, pues hoy por hoy requiere de actualización. Es de 2010. Hemos venido diciendo, es más, hemos hecho algunos foros para escuchar académicos, sociedad civil en ese sentido, y no podemos hacer la aplicación extraterritorial de la ley jurídicamente. Sin embargo, sí mantenemos contacto con estas empresas. Ayuda mucho que hoy presidimos la Asamblea Global de la Privacidad, que participamos, somos presidentes de Red Iberoamericana de Protección de Datos. Entonces, en esta coordinación internacional y regional, con el papel importante que tiene el INAI, la verdad es que sirve de canal de comunicación. Ok, perfecto. Pues Josefina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y en este contexto electoral y para saber la forma de cuidar nuestros datos personales en las redes sociales y así evitar un mal uso de ella, nos acompaña Rafael Morales, politólogo, profesor e investigador de la UNAM en temas electorales. Rafael, ¿qué tanto se cuidan los datos personales a la hora de los comicios? Sobre todo, mencionabas, en redes sociales. Es parte del limbo y déjame comentarte también a tu auditorio que han habido esfuerzos legislativos en México para tratar de, achicar este problema. El diputado Javier Hidalgo, en la pasada legislatura, presentó una iniciativa muy interesante que estaba tratando de proteger el derecho de los usuarios de redes sociodigitales, más por el lado, de la economía, más por el lado de considerar a los internautas como consumidores en un plano económico. Desgraciadamente, esta iniciativa no prosperó, pero tenía varios elementos interesantes porque se iba directamente al tema de los contratos de servicio que nosotros gustosamente hacemos con las redes sociodigitales y empoderaba en esa propuesta al usuario digital para fortalecer entonces sus derechos, justo como tú lo planteas, para reclamar casos donde sus datos personales pudiesen ser utilizados de manera indebida, pero no pasó nada. Y estamos esperando que también prosperen otro tipo de iniciativas que están tratando de pedirle a las empresas digitales que traten de poner énfasis en este tema, porque si hay algo muy jugoso en esta discusión es la creación de estas bases de datos que tienen un valor de mercado impresionante
por la cantidad de datos que albergan. Solamente déjame darte un escenario. En muy pocos años, las bases de datos que generan las redes sociodigitales van a ser más importantes que los censos nacionales. En términos de precisión de datos, en términos de precisión de comportamientos, en fin, van a superar con creces a los censos públicos, y esto es, digamos, una carrera imparable. No hay manera de detener este esquema. Entonces, me parece que la legislación tiene vacíos muy grandes que no han sido resueltos porque no ha habido tampoco el espacio en términos de la agenda político-legislativa para que este tipo de temas puedan desahogarse. Ahora veamos lo que ha pasado en materia de transparencia en esta semana en Actualidad INAI. Resumen informativo. El INAI participó en la mesa de diálogo Implicaciones, Coincidencias y Convergencias en el Flujo Transfronterizo de Datos Personales, convocada por la Asamblea Global de Privacidad. Ahí se enfatizó que los datos personales son la moneda con la que se mueve la economía digital. Por ello, se requiere generar mecanismos de seguridad que garanticen su flujo transfronterizo y protejan a los usuarios. El INAI puso a disposición de la sociedad una nueva versión del Banco de Prácticas para la Apertura Institucional. Reúne 93 iniciativas nacionales e internacionales provenientes de 27 países, a través de las cuales se ejemplifica cómo ha sido posible la aplicación de esquemas de gobierno abierto y transparencia proactiva. En el marco del Día Naranja contra la Violencia de Género, el INAI llevó a cabo el conversatorio La importancia de impulsar la cultura de la denuncia a fin de contribuir a erradicar el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. El INAI sostuvo una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde se presentó el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI. Ahí se destacó que el acceso a la información puede ser un factor de aumento de la competitividad en México. El INAI, en colaboración con el Archivo General de la Nación, llevó a cabo la caravana archivística con el propósito de promover una adecuada gestión documental en todo el país. La primera de 7 jornadas se realizó en Tamaulipas con la participación de representantes de instituciones de 16 entidades federativas que tomaron el taller teórico-práctico denominado Sistema Institucional de Archivos. En el Estado de México, el INAI y el Info Ciudad de México, en colaboración con el órgano garante de la entidad, llevaron a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia. Ante estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, se destacó que la voz de la juventud debe ser escuchada para entablar un diálogo horizontal que contribuya a la solución de problemas que enfrentan en su vida. El INAI participó en el Foro Internacional Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Se destacó que el INAI es una autoridad nacional en materia de protección de datos personales con un reconocimiento mundial, el cual le permite presidir actualmente la Asamblea Global de Privacidad. En Baja California Sur, el INAI, el Archivo General de la Nación y el órgano garante local llevaron a cabo la jornada de acompañamiento en gestión documental y administración de archivos. Se enfatizó que las y los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal tienen la obligación constitucional de documentar su actuar. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.